Bien. Una de las cosas importantes de los mutágenos es poder identificarlos, ¿sí? ¿Cómo identificamos un mutágeno? A partir de la selección o comprobación de un fenotipo alterado, que es la forma más sencilla. Y ahí lo que vamos a ver es que las células que son mutantes o con mutaciones específicas son poco prevalentes, es decir, aparecen muy poco en una población general. Producto de lo que habíamos hablado antes de las pocas, de la tasa de mutación tan baja que hay. Lo habitual es que hagamos este experimento con bacterias porque se reproducen rápido y entonces podés desarrollar muy rápidamente masas de bacterias suficientes que tengan mucha multiplicación microbiana de forma tal de generar errores en la duplicación del ADN. ¿Sí? Como la mayoría de las bacterias tienen un solo gen de, en el cromosoma, el efecto del gen mutado no puede enmascararse. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa, por ejemplo, en animales, que son, no sé, diploides, entonces el gen mutado no tiene, por ejemplo, replicación y se va a replicar el gen que no está mutado. Entonces, de otra parte diploide. Bien, ¿y cómo hacemos la detección? Por ejemplo, puedo buscar la detección de células mutantes a partir de una población de células no mutantes. ¿Claro? Eso es lo que se llama selección positiva. O al revés, puedo buscar una célula que no realiza una función determinada, por ejemplo una auxótrofa, y encontrar a esa bacteria en un medio de cultivo a donde no debería poder crecer. La única causa en la cual puede crecer en un medio de cultivo por la cual no podía crecer es porque la bacteria revirtió su mutación. ¿Claro? En el ejemplo que vemos acá es de selección negativa. Observen cómo se hace, que esto es lo que habíamos visto de las cepas ausótrofas antes. Se ve acá arriba la placa de Petri. Esperen que pongo el mouse con láser. ¿Lo ven ahí? Esta placa de Petri tiene crecimiento microbiano. ¿Está claro? Tiene crecimiento microbiano y lo que tengo acá, ¿qué es? Un asa que tiene un terciopelo estéril. ¿Lo ven? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar el terciopelo en el cultivo y lo voy a sembrar en dos placas de Petri. Una, por ejemplo, que contiene histidina y el otro que no contiene. ¿Está claro? ¿Y qué voy a encontrar? Por impresión se llama. Es parecido a la técnica que usamos cuando ponemos el dedo en la placa. Igual no sale siempre perfecto esto, ¿no? Que vos decís. No. Bien, entonces, ¿qué voy a observar? En el medio de cultivo, donde estaba la histidina, van a crecer todas las bacterias. Pero en el medio de cultivo, a donde no estaba la histidina, ¿qué va a pasar? Las ausótrofas no van a crecer. ¿Claro? De esa forma identifico que esta colonia es ausótrofa porque acá no aparece. ¿Claro? ¿Se entendió cómo funciona? Que es básicamente lo mismo que habíamos visto como resultado, pero antes que lo marcaban muchas más bacterias. Un dato, es un detallecito
Pero fíjense este detalle. ¿Ven que acá la placa de Petri está marcada? Sí. Bien. ¿Y ven que acá también está marcada? Sí. ¿Por qué? ¿Para qué está marcada? Es re importante esa marca. Están todas marcadas. Desde ese lugar se lee la placa siempre. Si no, cuando querés que todas las colonias calcen en el mismo lugar, te volvés loco. ¿Sí? Esa marquita es fundamental y es claramente todo el terciopelo cuando siembra exactamente igual en las dos placas para que pueda seguirlo. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. ¿Cómo podemos generar mutantes? Hay varios mecanismos. El primero es la mutación espontánea, generada naturalmente por los errores en la replicación del ADN. Después tenemos la posibilidad de inducir mutaciones a través de algún agente que cambie esa condición. Una mutagénesis bastante útil es la de análogos de bases, donde lo que voy a colocar en el medio de cultivo es algo que parezca adenina o timina o lo que sea para que se suplante. ¿Está claro? Se va a suplantar por una molécula que parece eso, pero que ¿cuál es el resultado? Que no es eso. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a aparecer errores en la conjugación o en el apareamiento de bases. Uso, por ejemplo, de óxido nitroso, que lo que hace es desaminar algunas bases púricas como la adenina o la pirimidínica, la citilina. Corrimiento del sistema de lectura, colocando algunas moléculas que justamente hagan un corrimiento específico. Radiaciones ultravioletas que generan dímeros de timina. Mutaciones retrógradas o reversiones por sucesivos cultivos. ¿Sí? Y después tenemos mutaciones por la presencia de algún transposón o algún bacteriófago. ¿Sí? Bien. Todas las primeras que vimos pueden ser al azar o yo puedo elegir qué es lo que quiero cambiar y en ese caso lo que voy a tratar de buscar es un ADN que va a ser recombinante, un ADN procedente de un gen mutado para analizar alguna situación. ¿Sí? Bien, vamos con los mutágenos químicos. Fíjense acá el ácido nitroso. Entonces, ven acá el ADN original. Le aplico ácido nitroso y ¿qué pasa? La adenina se modifica, ¿la ven? Queda negra. Bien, la adenina mutada va a generar una copia de ADN que, observen, la copia del ADN de arriba que te va a dar la misma estructura, pero la copia del ADN de abajo que te da. Al tener adenina mutada, el acompañamiento no es timidina, sino que ¿quién es? Citidina. ¿Se ven? Y ahora, al replicarlo, se sigue manteniendo ese error. Pero observen que cuando se mantiene el error, otra vez se forma un ADN alterado, pero la cadena homóloga va a generar otra mutación producto de que acá hay una C y no una T como hay originalmente. Entonces, ¿qué genera? Una segunda copia de ADN mutada que puede darte otro tipo de fenotipo o que no dé nada. ¿Sí? Bien, análogos de bases. 5-bromoroacilo, ¿lo ven acá? Bien, ¿a qué se parece? A la timina. Y el 2-aminopurina, fíjense que es parecido a la adenina, nada más que cambia el lugar a donde tiene el grupo amino. Bien, ¿eso qué genera?
que van a parear de diferente forma. ¿Sí? Entonces, ¿está? En vez de aparear con el 5-bromouracilo, en vez de aparear con lo que debería ser, que es una adenina, ¿con qué aparea? Guanina. O sea, te va a dar una mutación. Y la aminopurina, que en realidad simula ser adenina, ¿con quién debería aparear? Con una timina, pero ¿con quién se aparea? Con una citosina. ¿Saben? Dicho de otra forma, te da marco de lectura diferente. Bien, mutágenos químicos. Se observa acá arriba la molécula de ADN normal con la traducción y los aminoácidos resultantes. ¿Está claro? Bien, ahora la cadena codificante va a generar un cambio ¿Cuál es el cambio que vemos? Acá arriba, ¿qué había? GGC. Y acá abajo, ¿qué hay? AGC. ¿Cuál es el resultado? Que cuando se aparea, en vez de tener una C, va a tener una T, y esto otra vez va a generar el mismo efecto. Pero observen el efecto a nivel de traducción. La metionina, ¿sí? Lisina, fenilalanina, y en realidad el siguiente que tenía que ser glicina, ¿en qué se transformó? En serina. Lo cual te da una proteína que no tiene el sentido que debería tener. Una proteína equivocada. ¿Sí? Lo que vemos en el siguiente ejemplo es que pierde si miramos acá arriba, se ve que es la misma cadena que se ve acá, la normal. Pero abajo, ¿qué se dio? Que, observe, esta, ¿qué pasó? Antes acá arriba, ¿qué teníamos? Una T. ¿Eh? ¿Y ahora qué tenemos? Una A. ¿Con qué se apareja? Con una U. ¿Y qué me da? El codón UAG, que es un codón de terminación, con lo cual la proteína que pasa queda corta. Y cuando cambio el marco de lectura, observen que acá tenía una triple A, ¿lo ven? ¿Y acá qué pasó? Se perdió una A. Al perderse una A, ¿cuál es el resultado? Se corren todos los aminoácidos generando, acá lo que te daba metionina lisina, fenilalanina glicina, acá me da metionina lisina, leucina alanina. No leía lo que decía. ¿Está claro? Cada mutágeno tiene una acción particular. Por ejemplo, el 5-bromouracilo se incorpora como timina y genera apareamiento defectuoso ocasional con guanil. ¿Sí? La aminopurina hace exactamente lo mismo, pero como con la adenina. Y después, el óxido nitroso desamina, lo cual hace que se parezca a otro aminoácido, a otra base púrica. La hidroxilamina reacciona con el carbono y transforma lo que es la guanidina citosina en adenina timina. El metanosulfonato de etilo, fíjense que le pone un metilo a la guanidina generando un cambio que parezca adenina, generando la acumulación con timina. ¿Se entiende esto? Cada caso, más o menos. No necesito que sepan todos los casos de memoria. ¿Sí? Sí, el concepto de qué puede pasar.
pero no, insisto, no te voy a preguntar el 5-bromo-uracilo qué provoca. ¿Sí? Ah, punto importante, si les toca trabajar con estas sustancias, ¿qué recomendaciones deberíamos cuidar? Tomárselas no es una buena idea. Aspirarlas tampoco. Guantes tampoco. Usar guantes. ¿Sí? Recuerden que son todos, o sea, modifican ADN. ¿De qué? ¿De quién? De lo que sea. Así que claramente hay que tener bastante cuidado con esto. ¿Se entendió? Bien, ¿qué tipo de mutaciones podemos tener? Primero, sustituciones. Las sustituciones normalmente las llamamos transiciones o transversiones. Las transiciones es una pirimidina por pirimidina y una purina por purina. ¿Sí? La citidina por timidina y la adenina por guanina. ¿Está? Pero no puede hacer de otra forma. ¿Está claro? Y ahí tenemos, sobre todo los análogos de base, la radiación ultravioleta, los agentes desaminantes, agentes alquilantes, todo lo que sean clorados orgánicos, y formas espontáneas. ¿Sí? Y lo que te puede dar esto, ¿qué es? O una proteína alterada o una proteína trunca. ¿Está claro? En cambio, la transversión, ¿qué hace? Que una purina se transforme en pirimidina y que una pirimidina se transforme en purina. Y estas tienden a ser espontáneas, ¿sí? En determinadas regiones. Después tenemos lo que es la macrodeleción y la microdeleción, o la lesión puntual, ¿sí? Que lo que generan es corrimiento del marco de lectura y la posibilidad de un péptido trunco en el caso de la macrodeleción. ¿Sí? La microedición normalmente va a generar un segmento de nucleótidos agregados por macroadición y en general esto está dado por transposones. ¿Se acuerdan que los nombramos? ¿Qué eran los transposones? ¿Cómo es que puede cambiar de lugar? Por homología, ¿verdad? Tiene que entrar en un lugar que tengas la lógica de entrada y la armonía para poder acomodarse. Eso es lo que genera, va a ser como una especie de bucle que después se termina acomodando. Era homólogo y palindrómico, ¿no? Claro, puede ser palindrómico, es homólogo y palindrómico. ¿Sí? Bien, ¿se entendió hasta acá? Mutágenos físicos. Por ejemplo, radiación ultravioleta. Si tenemos timina-timina, se va a formar una unión entre esas dos timinas, dando lugar a lo que se conoce como dímero de timina. Ese dímero de timina se ancla por homología y no va a unirse a una adenina, sino que se va a unir a una guanina. ¿Sí? Y además, en algunos casos se une a una única guanina, lo cual hace que se corra el marco de lectura de la cadena homóloga. Bien. Una endonucleasa va a cortar el ADN y una exonucleasa elimina el ADN dañado y la ADN polimerasa nueva rellena esa brecha. ¿Se ve acá el ADN, perdón, los rayos ultravioleta? ¿Se ven las timinas? ¿Qué pasa? Se forma un dímero de timina. ¿Se ven? Sí. Bien. Cuando aparece y se observa este error, una endonucleasa corta el ADN y ¿qué hace? Lo corta y lo repara. ¿Está claro? Y vuelve a dejar el ADN ligante. Esto es en el caso en el mejor caso. Si esto no ocurre, ¿qué pasa? Empezamos a tener desviaciones del ADN. ¿Sí? Bien, veamos algunos microorganismos mutantes. Por ejemplo, microorganismos inmóviles. ¿Eran móviles? ¿La mutación cuál es? No lo son. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahí son justamente las colonias muy compactas en vez de dispersas.
¿Se acuerdan cuando le mostré la placa de Petri de Proteus que generaba esas dispersiones grandes? Bueno, eso no aparece. Bien, pérdida de cápsula. ¿Sí? Aparecen colonias más chicas, rugosas, en vez de grandes y lisas. Al revés, una colonia rugosa que pierde el lipopolisacárido exterior o colonias granulosas irregulares que no van a ser como las lisas y brillantes que deberían ser por ausencia de ese lipopolisacárido. Pérdida de enzimas de alguna biosintética, pérdidas de enzimas degradativas, impermeabilidad del fármaco, el fármaco no entra al microorganismo. O el blanco del fármaco se altera por cómo ataca el microorganismo, o el fármaco es inactivado por el microorganismo. Les doy un ejemplo, seguramente que les debe sonar esto que les voy a decir. ¿Tomaron alguna vez amoxidal y amoxidal plus? ¿Qué diferencia hay? El ácido clavulámico. ¿Qué es el ácido clavulámico? Fue muy específico eso. Bien. El antibiótico es solo la amoxicilina. Pero las bacterias que tienen la capacidad de romper el anillo beta-lactámico de la amoxicilina, ¿sí? Claramente el antibiótico no le hace nada. Ahora, hay una molécula que es inhibidor de la beta-lactamasa que rompe el antibiótico. ¿Esa molécula cuál es? El ácido clavulámico. Entonces le pongo el inhibidor del antibiótico. ¿Sí? ¿Se entiende el efecto de eso? Claramente, si la bacteria pierde la actividad de esa molécula que rompe la beta-lactamasa, la bacteria se hace sensible al antibiótico. O si tenía una cadena que no era resistente y tiene una mutación, ¿qué pasa? Se hace resistente. ¿Está claro? Resistencia a virus por pérdida de los receptores. ¿Se acuerdan que necesitamos receptores para los bacteriófagos? Cambios de temperatura. Vamos a ver que alguna proteína que es indispensable o que cambia algún aminoácido se hace más activa o menos en un rango de temperatura distinto. Y la bacteria se adapta, mejor o peor, a esa temperatura. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la sensibilidad al frío. ¿Sí? Bien. La frecuencia de mutaciones es muy baja. Sin embargo, la cantidad de reproducción bacteriana que hace que haya muchísima reproducción y por lo tanto puede haber un mutante justamente por esta condición. ¿Sí? ¿Qué ventaja tienen las mutaciones que amplían la supervivencia? ¿Qué desventaja tienen? Que amplían la supervivencia. La misma situación para ambos casos. ¿Por qué? Porque si la bacteria es benéfica y amplía la supervivencia, lo que hace es permanecer mejor y poder producir más. En cambio, si la bacteria era negativa, la mutación, si se pierde, es beneficioso. ¿Está claro? El camino inverso es, si la mutación inhibe el desarrollo de la bacteria positiva, vamos a tener más bacterias negativas y va a ser negativo. Bien, paso a lo que es transferencia y recombinación genética. El concepto de transferencia horizontal. Normalmente armamos las bacterias. Qué mal que estoy hablando. Armamos las bacterias. Normalmente, una bacteria se reproduce y produce su descendencia. Eso es lo que llamaríamos como una transmisión vertical a nivel genético. Esas bacterias son clones y salvo que tengan alguna mutación puntual, esos clones van a ser genéticamente idénticos. ¿Está claro hasta acá? Sí. Bien. Sin embargo, moléculas extracromosómicas podrían ingresar a la bacteria y darles fenotipos particulares. ¿Está claro? Bien,
esos fenotipos particulares se conocen como cambios genéticos con transformación, transducción y conjugación. La transducción ahí no sé. Bien, ¿cómo se hace la transducción? Mediante un virus. Un virus que ingresa a una bacteria, pero imaginemos un virus, por ejemplo, lisogénico. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el virus lisogénico? Va a correr el marco de lectura del gen donde se ubique. Y eso va a provocar un cambio en el comportamiento de esas células producto de la acción del virus. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, la transformación. Para mí este es como uno de los primeros en ser descritos, pero para mí es el más increíble de todos. Porque lo que quiero hacer es que un pedazo de ADN que está suelto en el medio, ese pedazo de ADN suelto en el medio se incorpora a la célula bacteriana y la célula bacteriana lo que hace con ese pedazo de ADN es empezar a traducirlo, generando cambios de comportamiento en las colonias bacterianas. A ver si se entiende. Pongo bacterias en un medio de cultivo y también hay un tejido ahí. El ADN liberado del tejido atraviesa la pared y la membrana bacteriana para ingresar al citosol. ¿Cómo le suena de creíble que una macromolécula atraviese esto? Es difícil. Bien, esa condición está probada. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Y la conjugación se hace mediante contacto entre células. ¿Sí? Bien. Una palabra que usamos mucho nosotros es la recombinación genética. ¿Qué diferencia hay entre la transducción, transformación y conjugación? Que estos tres mecanismos pueden ser naturales o inducidos. En cambio, la recombinación hace lo mismo, pero ¿cuál es la condición? Que este no es natural. La recombinación es un proceso en el cual generamos un ADN que queremos introducir en el genoma bacteriano. ¿Y cómo lo puedo introducir? Con la Es difícil vacunar bacterias. Sí. Lo cortas un fragmento de ADN, introducís, ¿no? Bien, utiliza los mismos mecanismos que habíamos visto antes. O uso ADN libre, o uso un virus, o utilizo un plásmido. ¿Sí? ¿Está claro? A mí, insisto, me sigue llamando la atención la transformación. Bien. Fíjense que la transformación genética puede ser horizontal, ¿sí? Y es parcial y unidireccional. En este punto lo que quiero marcar es que el ADN, ¿sí?, de la célula dadora, y acá les pongo una terminología que aparece mucho en la bibliografía, que es exogenote. ¿Qué es un exogenote? Exo de afuera. Genote es la bacteria que cede, que dona el ADN. ¿Y quién es el endogenote? La receptora, que también se conoce como recombinante. ¿Está claro? Bien. Observemos acá. ¿Se ve acá arriba estos dos cromosomas? Ven que tienen distintos, es más, vemos que tienen distintos genes. Inclusive yo diría que uno es dominante y el otro es recesivo. ¿Y qué observan acá arriba? Que estos dos cromosomas, ¿qué hacen? Se entrecruzan. ¿Y cuál es el resultado?
que acá tengo, ven, toda la genética dominante y que pasa a tener genética recesiva. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué necesito para que esto ocurra? A nivel bacteriano. No sé si ven, pero necesito que los dos cromosomas estén en la misma bacteria. ¿Y cuántos cromosomas tiene la bacteria? ¿Y cuántos necesito? 2. ¿Y cuántos tiene? ¿Se entiende el planteo? Bien, esto se puede hacer más en laboratorio. Así. Este tipo de recombinación. ¿Sí? Después tenemos que ver cómo metemos el... Bien. Transformación genética. Habíamos dicho que un pedazo de ADN libre se va a unir, va a introducirse en la bacteria. ¿Está claro? Bien. Veamos la experiencia de Griffith. Esto es de 1930 aproximadamente. Una cepa rugosa no virulenta. ¿Está claro? Se le inyectó al ratón. Como es no virulenta, el ratón sigue vivo. Todo bien. Si al ratón le pongo una cepa lisa, que es virulenta, se le inyecta al ratón y el ratón muere. Hasta ahí, todo lógico. ¿Sí? Cepa no patógena, vive. Cepa patógena, muere. Perfecto. ¿Vieron qué simpáticos que están los ratones? Sí, bien gráfico. Está bueno. Sí. Cepa lisa. Le voy a aplicar calor. Pasteurizo a la cepa lisa. ¿Cuántas bacterias vivas quedan? 0. Se las inyecto al ratón y ¿qué pasa? Vive. 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 ¿Dudas hasta ahí? Bien. Ahora le voy a poner una cepa lisa, muerta por calor, junto con una cepa rugosa, que es no patógena. O sea, meto una mezcla de este que el ratón vive, con una mezcla de este que el ratón Vive. vive. Y el ratón muere. ¿Qué pasó? Bien, sigamos con Koch. Extraigo del ratón el agente que lo mató. Y la cepa como es, lisa. Y yo que sembré, rugosas. Y la que extraigo como es, Lisa. explícame. ¿Qué pasó? La virulencia pasada a la rugosa. ¿Cómo? Estamos hablando de un gen. A ver, vieron que las bacterias son chiquitas, que tienen paredes, que tienen membrana. Y estoy queriendo pasar cientos o miles de pares de base por que entren. ¿Sí? Bueno, eso es lo que ocurre. ¿Está claro? Es como muy llamativo. ¿Pasa siempre esto? ¿Qué cosa? Porque ¿Por qué pasa esto? Un trozo de ADN libre, causado por la muerte de las cepas lisas, el trozo de ADN que codifica para la cepa lisa, ¿sí? sí. Hay una cosa que acá no dije. Mato a las bacterias por pasteurización, pero no quiero destruir el ADN. O sea, si destruyo el ADN, No pasa. no pasa nada. Lo cual es bastante lógico, pero por la duda, claro. ¿Sí? En el medio donde puse esto que tenemos, cepas rugosas no patógenas y células lisadas, lisas patógenas. Que no son patógenas porque están lisadas. Pero el ADN de las células lisas, ¿cómo va a estar? Disponible y expuesto. Eso, alguno ingresa una cepa rugosa y la cepa rugosa se transforma en lisa. ¿Está claro?
Bien. Otro experimento relacionado al anterior. Cultivo de células neumococos lisas. ¿Lo ven acá? Sí. Si las cepas son lisas, es virulento. Muelo las células para obtener un extracto celular. Roto con una varilla en un líquido para el ADN se va a gelificar sobre la varilla. ¿Y luego qué hago? Meto la varilla, ¿sí? Ven acá el ADN que queda libre, y meto cepas de neumococo de colonia rugosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué puse a sembrar acá? Neumococo rugoso, ¿con qué? Con ADN de neumococo liso. ¿Está claro? Y bien, ¿y qué me dan la placa de Petri? Algunas cepas de colonias rugosas y otras cepas de colonias lisas. Si siembro rugosas y me da rugosas, no hay ninguna novedad, está todo perfecto. ¿Dónde está lo que te vuela la cabeza? Las colonias lisas. O sea, ¿de dónde salió la colonia lisa? Bueno, captó el ADN que estaba libre en el medio y lo introdujo para modificar su propio ADN. ¿Se entiende eso? Bien. Esto es muy común, lo hacen todas las bacterias. No, aparece más en algunos géneros como Bacillus, Haemophilus, Neusseria. Bien, Bacillus. Por ejemplo, Anthracis. Haemophilus, causante también de distintas neumocoxias, neumonías. ¿Sí? Neisseria, meningitis. ¿Sí? Las zonas Acinetobacter no tanto. Streptococo. ¿Sí? Y Staphylococcus con, ahí también, cambios en la virulencia. ¿Sí? Tenemos varias bacterias bastante conocidas por esto. Bien. Cuanto más parecidas sean las bacterias, cuando utilizo un estreptococo patógeno y lo mezclo con un estreptococo no patógeno, más probabilidad hay de esta situación. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Cuando la célula receptora tiene una particularidad la célula receptora, que ¿cuál es? Puede recibir ¿qué cosa? Una macromolécula. ¿Sí? Ingresa una macromolécula. Esa célula receptora tiene que tener ciertas características y se las denomina células receptoras competentes. ¿Por qué competentes? Porque el ADN a la célula receptora esa puede ingresar y puede codificar. Tengan en cuenta que esto es un plásmido. ¿Está claro que esto no es un plásmido? Sí, sí, está bien. Bien. Entonces, necesito células competentes. Si la célula no está en estado de competencia, ¿qué pasa? El ADN no ingresa. Y si el ADN no ingresa, no hay cambio. No hay transformación. Bien, no siempre son todas núcleos. Esto es que sea competente está regulado también por condiciones genéticas. Y, por ejemplo, las gram negativas tienden a incorporar ADN doble cadena, mientras que las gram positivas tienden a incorporar ADN simple cadena. ¿Está claro? No son iguales. Bien, y claramente para que ingrese tiene que tener el tamaño y la concentración adecuada de ADN.
Si tengo demasiado ADN o si el ADN es demasiado grande o demasiado chico, no va a cumplir con la función de ingreso. Bien, vamos a los plásmidos. O sea, la conjugación. ¿Qué era un plásmido? ¿Recuerdan que lo vimos? Hace 2 horas. ¿Alguien puede hablar? Tanto sueño como yo, no. Hagamos esto más interactivo que me muero. Una molécula de ADN circular Es una molécula de ADN circular, falta una palabra. que se puede transferir. No. Extracromosómico es la clave del plásmido es que es una fracción de ADN circular, pero es extracromosómico. Bien, tiene que tener alguna particularidad. Tiene que tener este plásmido F. ¿Por qué? Primero, cuando una bacteria tiene un plásmido, puede tener varias copias del mismo plásmido. ¿Se acuerdan que se podía autorreplicar? Bien, cuando digo varias copias pueden llegar a 100 copias. Bien, la parte más importante de esto es que se replican utilizando la misma batería genética que los genes de la célula. Y acá el factor clave es el factor F, conocido como factor de fertilidad, porque es el que permite justamente la transmisión. Y el otro factor que siempre se nombra son los que se llaman factores R, que en líneas generales son plásmidos que tienen, además del factor F, un factor de resistencia antimicrobiana. ¿Sí? La F viene de fertilidad para que se pueda transmitir, la R de resistencia. Bien. Se ven en este plásmido que tengo una fracción de elementos transponibles que pueden cambiar de lugar, una fracción, todo lo que es verde claro, que permite la conjugación, el cambio del ADN, y después tengo los genes que permiten la replicación para que se repita. ¿Sí? Bien. ¿Qué cosas hemos descubierto que se pueden transmitir por plásmidos? ¿Está claro? Funciones metabólicas, funciones de virulencia, funciones de resistencia, producción de antibióticos como condiciones. ¿Sí? Bien, funciones metabólicas, por ejemplo, ¿qué? Degradación de moléculas particulares, como por ejemplo octano, alcanfor, y la que más me llama la atención es el naftaleno. ¿Conocen el naftaleno? Los anillos conjugados, ¿no? O 3. Sí, es una molécula bastante compleja. Sí, aromático. Un aromático muy complejo y el resultado es raro. ¿Sí? Degradación de herbicidas. Formación de acetona y butanol en el Clostridium. Recuerden que los Clostridium tenían otro tipo de metabolismos. Eran fundamentalmente butírico. ¿Y ahora qué hace? Pasa a transformarse en butanodiólica y también producción de alcohol o de acetona. Utilización de lactosa, sacarosa, citrato, urea por enterobacterias. Se intercambian las propiedades. Bien. Producción de pigmentos, producciones de vesículas de gas. Bien. Virulencia, formación de tumores en plantas, fijación de nitrógeno, producción de bacteriocina y resistencia, invasión de células animales, coagulasa, una hemolicina enterotoxina del Staphylococcus, ¿sí? Sobre todo ahí de epidermidis, toxina y cápsula del Bacillus anthracis, haciéndolo mucho más patógeno, y enterotoxinas como el antígeno K de Escherichia, por ejemplo en la K88, ¿sí? Que es una bacteria que genera bastantes problemas en animales. Bien, resistente a antibióticos, depende cuál.
Pero ¿se acuerdan que recién les mostré una Escherichia coli, la C51, que era hiperresistente? Esto tal vez les haya tocado por ahí ver algún análisis de... Es muy común este tipo de manejo en algunos tipos de infecciones particulares. Infecciones dadas, por ejemplo, dentro de los hospitales. Número uno. Y la segunda es alguna persona que haya tenido terapias con varios antibióticos que aparezca una infección rara, como por ejemplo una infección urinaria, que cuando querés buscar el antibiótico al cual es atacable, como ya tuvo varias terapias de antibióticos previos, ¿cuál es el resultado? No le hace efecto. Estamos hablando de una persona que por ahí primero. Entonces, ¿cuál es el caso? Una persona que estuvo en el hospital tratada con neumonía. De la neumonía salió otra enfermedad que le apareció, no sé, alguna bacteria en endocarditis. Y de ahí después le sale una infección urinaria. Y vos decís, cuando... No, no es todo junto. Es un tema de selección. Le viniste dando antibióticos para matar la neumonía, para matar la endocarditis, y la infección urinaria la obtuviste por selección bacteriana. ¿Sí? Esa selección, en muchos casos, es transmitida por plásmidos. ¿Sí? Porque tal vez la bacteria que era resistente no era patógena. ¿Está claro esto? Bien. En la conjugación requiero contacto célula-célula. ¿Sí? ¿Se ven ahí? Los plásmidos. Bien, voy a tener una célula que se llama donadora o macho, que tiene el plásmido conjugativo, tiene el plásmido de fertilidad, y ese plásmido de fertilidad va a ceder el material genético a una célula receptora conocida como célula hembra también. Medio como misógeno, pero... ¿Está? ¿Se entiende la idea? Bien. Lo que vemos entonces es esta formación de acá. ¿Se ve esta Escherichia coli que tiene el plásmido F? Importante el plásmido F porque el plásmido F permite la formación de la comunicación. ¿Sí? ¿Está claro? Y ahora, una vez que se forma la comunicación, el paso siguiente, ¿cuál es? En realidad no se transfiere. Primero se copia. ¿Por qué es importante esto? Porque si solo se transfiriera, esta bacteria deja de ser resistente y la otra pasa a ser resistente. ¿El problema cuál es? Que las dos son resistentes. ¿Está claro? ¿Se entendió más o menos la idea? Y esto, lógicamente, a partir de ahí, fíjense que esta célula que era resistente sigue con su línea de resistencia, pero esta que no lo era, empieza a serlo. ¿Sí? Y tengan en cuenta que no necesariamente son mismo género y especie. Cuanto más emparentadas están entre sí, más fácil es la transmisión, pero insisto con que pueden ser dos bacterias que no estén tan emparentadas. Acá está explicando más o menos lo mismo y acá se forma, lo que están viendo acá es el bucle, ¿sí? Que en particular es otro plásmido que no sé si ven que se acerca y lo que se forma es digamos, cuando se acerca la replicación, se forma con este bucle que acá tengo la cadena retenida del donador, que es la que va a quedar, y por otro lado la cadena de afuera, que cuando empieza el iniciador se empieza a formar, ahí vemos la ADN polimerasa, va generando la transmisión que termina dando en la célula receptora el plásmido del lado interno. ¿Se entiende? Bien. En este caso, fíjense que utilizo una cepa que se llama HFR, que es
de alta frecuencia de recombinación. ¿Sí? Y esto, ¿por qué lo buscamos? Porque voy a buscar que transmita más fácilmente esa condición. ¿Sí? Bien. Y paso al último punto, así llegamos a tiempo. Transducción. ¿Qué es la transducción? La transferencia de ADN. ¿Pero vía qué? En este caso vamos a utilizar un fago. ¿Está claro? Y tenemos dos tipos de transducciones, la generalizada y la especializada. Bien, ¿cómo es esto? ¿Se acuerdan de los virus? Bacteriófago infecta, aparece el ADN viral, ¿y qué hace? Entra en el ciclo lisogénico y ¿qué pasa? Se incorpora, ¿lo ven? Sí. Y empieza a reproducirse hasta que forma nuevos virus. ¿Está claro? ¿Se entendió hasta acá? Bien. Vamos a la transducción generalizada. El fago ingresa el ADN viral. ¿El ADN viral qué pasa? Se replica. Ciclo lítico, ¿lo ven? Se forman, pero acá pasa algo distinto. El ADN bacteriano, ¿qué pasó acá? Se rompió. Se rompió. ¿Y acá qué pasó cuando maduraron los virus? Pisó la célula. No. Lo incorporan. Claro. ¿Qué tengo ahí? Una cápsula Tengo vírica. una cápsula viral, pero ¿con qué? Con el ADN bacteriano. Se rompe, se libera el virus, y ahora tengo un virus ¿con qué? Encapsulado, que va a incorporar ese ADN al... Acá no hay plasmio y al ADN bacteriano. ¿Se entendió? Sí. Bien, esto es lo que se llama transducción generalizada. ¿Sí? Esto es importante porque ahí aparecen fenómenos de resistencia o de metabolismo cambiado, pero esto nos ha dado la posibilidad de desarrollar esto otro. ¿Qué es? Tengo un fago, se forma el ciclo lisogénico, lo ven acá, pero voy a buscar que en este ciclo lisogénico, cuando se activa el ciclo lítico, parte del ADN bacteriano, pero no cualquier parte, la que yo quiero, quede incluida en el fago nuevo. ¿Y ahora qué hago? Esto invade una célula y ahora ¿qué tengo? Una nueva célula que ¿qué tiene incorporado? El gen que yo quiero. ¿Y esto para qué lo usamos? Transgénesis. Esto es usado justamente para la incorporación. No usamos habitualmente acá la lógica de transgénesis, pero sí lo usamos para incorporar material genético a una bacteria de forma tal de que ahora la bacteria, ¿qué puede hacer? Producir el fenotipo de esa característica genética que le incorporamos. ¿Virus? Parte de la bacteria. Sí, siempre. Sí, porque necesito el que te permite el anclaje para generar el ciclo lisogénico y meterlo dentro del ADN es justamente esa condición viral. ¿Está? ¿Se entendió esto? ¿Dudas? Y terminé casi a tiempo. Bien, como punto importante de esto, ¿qué es? Temas que seguro entran para el parcial. Definir cada una de estas y las aplicaciones. Yo acá no hablé ahora de las aplicaciones. Mírenlo, a mí me gusta mucho cómo está explicado, más que nada. Sí, el Brock. En el Brock me parece que es el libro donde para mí lo explica mejor. El Tórtola lo explica bien. A mí me gusta más.
por tema me gusta más el rock y fundamentalmente las aplicaciones de esto. ¿Cómo son y qué aplicaciones tienen? La clase que viene que ver. La clase que viene vemos inmunología. Y eso entra también al parcial. Sí. Bueno, me iba a quitar. Era que era manual. Después vemos. Y en TP. Y en TP también. Sí. En TP. Sí, todos los TPs. De hecho, deberían tener todo el material subido. Siempre me gusta tomar, más allá de las entregas de los trabajos prácticos, a mí me gusta que demuestren que conocen lo que hicimos en los TPs. ¿Sí? Que más, también me podría destacar que prefiero que conozcan lo que hicimos en los TPs, siendo que a muchos en los parcialitos no le ha ido tan bien. ¿No? Podemos decir. Los parcialitos. Ah, ¿Cuál? No lo vi. No, bajamos la vez pasada al final, no. No los traje. No, La clase que viene, los tengo acá guardados. Así que Bueno, los la tengo. clase que viene no me Pero si subo ahora, si bajo y subo, sí. La próxima los antes de Vale, que bajar se los quede. saco. ¿Está claro? Decí que Bien. se ¿Dudas con esto? Todas las características genéticas, estructura de plásmidos, nomenclatura, esa parte me parece importante. No, lo que vieron que hay una parte que daba muchos ejemplos, todo lo que eran los marcos de lectura abierta, eso no tiene ningún sentido recordar que esta E. coli que tenía detrás, ¿viste? Todas esas cosas que, pero me parecía que es la forma más fácil de verlo como se ve en la práctica real. Ah, porque hicimos lo de los. ¿Está? Nos vemos Sí, como un anexo. jueves que viene, Gracias. buen fin de semana. Bueno, dale, vamos que parece que me lo pelando. Bueno. Vaya, vaya. Buen fin de. Chao. Ah, Sí, sí. no pensé que lo había puesto presente. Muchos de los que no estaban, sí, lo hizo por favor. Y algunos que no me parece. No, estoy Esto, a mí sí, sí. Gracias. Chao, profe, hasta luego. Chao. Buen fin. Seguimos grabando. ¿Cómo lo viste? Es que sí, graba muchísimo. No, sí, no, cuando mira la